Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y cantamos hoy al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte de su presencia cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar, adoradores en espíritu y en verdad que cantan tú. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Vamos hoy, queremos tu presencia, Jesús. Nombre sobre el nombre de Jesús, al que está sentado en el trono. Ya voy, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Vamos a levantar tus manos y cantamos. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy rendimos nuestras coronas ante el Rey de Gloria, así como está escrito en el libro de la Revelación. Y arrojaban sus coronas y cantaban un nuevo cántico. De la abundancia de tu corazón en esta mañana va a cantar tu boca. Reconciliados con el Padre, rinde tu corona, rinde todo título. No importa si eres un líder o un gran pastor, delante del trono de la gracia todos somos hijos. Si hay hijos herederos en este lugar, que rindan sus coronas. Rindo mi corona delante del Rey. Rindo mi corona delante del Rey. Santo, 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 santo.
Dios le bendiga a todos, le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos y a cada persona que está oyendo estos micrófonos. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Dios lo continúe bendiciendo. Dios le bendiga. Hoy es un día que queremos hablar de que la iglesia tiene que recuperar el poder de Dios. Pero para nosotros ver el poder de Dios en la iglesia, tenemos que volver al mensaje de la cruz. Porque si el mensaje de la cruz, que es de Jesucristo, no está en la iglesia, nosotros no podemos ver el poder de Dios. En los últimos tiempos se ha perdido el mensaje de la cruz. Y por eso no vemos al Espíritu Santo manifestándose con poder y gloria en la iglesia. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo obrando de una manera sobrenatural. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios grande y maravilloso, Señor. Te pedimos que sea tú obrando en cada corazón, en cada mente, Señor, trayendo liberación, trayendo restauración, salvación en este mensaje, Señor. Que se manifieste verdaderamente que cuando hablamos de la cruz, el poder tuyo se manifiesta, Señor. Que cada persona que está oyendo mi voz sea tocado por tu espíritu. Si está enfermo, sea sanado. Si tiene situación, Señor, que tú obres de una manera sobrenatural. Glorifícate de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en 1 Corintios 1. Hablando que para nosotros ver el poder de Dios en la iglesia tenemos que volver al mensaje de la cruz. Y eso lo habla el apóstol Pablo en 1 Corintios. No es la filosofía que trae el poder de Dios. Lo que trae el poder de Dios es la cruz, la resurrección y la muerte de Cristo. Si nosotros volvemos a ese mensaje, vamos a ver el poder de Dios manifestándose en la iglesia y en los diferentes lugares que predicamos la palabra. Por eso tenemos que volver al mensaje sencillo que es la muerte y la crucifixión de Cristo y la resurrección. Y el apóstol Pablo, hablando a los corintios, se lo recordó a cada uno de ellos. Había un problema en la iglesia de Corintios, que cada uno decía: yo soy de Pablo, o yo soy de Apolo, y yo soy de Cristo. Como está pasando en este tiempo. Hay diferentes mensajes, pero nos hemos olvidado del mensaje que trae el poder, que se llama el mensaje de la cruz. 1 Corintios 1, versículo 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero la Biblia está diciendo que para nosotros es poder de Dios. Entonces ahí es que se manifiesta, dice el apóstol Pablo, el poder en la palabra de la cruz. Tenemos que volver al inicio. Los apóstoles, lo único que ellos predicaban era la muerte y la crucifixión de Cristo. Y por eso ellos veían tantas sanidades, veían tantos milagros, porque ellos no se apartaron del mensaje de la cruz. En este tiempo estamos viendo diferentes mensajes, pero no estamos viendo que Cristo es el centro de esos mensajes. Nos hemos olvidado de ese mensaje
que Cristo murió para que todo el mundo sea salvo. No hemos olvidado de que ese es el mensaje que tenemos que predicarle a la iglesia. Que Cristo vino y murió en esa cruz para que todo el que crea en Él tenga vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios. En este tiempo estamos viendo cuánta sabiduría hay humana, pero no vemos la unción ni el poder de Dios porque se ha perdido ese mensaje. Y el apóstol hace una pregunta. Dice el 19: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputado de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo, ya que pues en la sabiduría de Dios el mundo no conoció. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así es que los creyentes van a venir a los pies de Cristo. Así es que la iglesia va a ser fortalecida cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos que Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, que Cristo debe ser el centro de la iglesia, que todo lo que salga de nuestras bocas sea que Él vino y murió. Pero que no solamente murió, sino que la Biblia dice que al tercer día Él se levantó con poder y gloria. Que Él le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Tenemos que volver de nuevo a ese mensaje de la cruz, iglesia. Si queremos ver el poder de Dios manifestado en la iglesia, tenemos que volver a ese mensaje. Es locura, porque estamos en un tiempo que nosotros queremos ver mucha palabra bonita, mucha elocuencia, pero no vemos el mensaje de la cruz. Y la Biblia dice que ahí es que está el poder de Dios. Iglesia, tenemos que volver a ese mensaje que los apóstoles predicaban. Y veían la maravilla de Dios, veían a Dios obrando de una forma sobrenatural, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, pero solamente con el nombre de Jesucristo. Ahora nosotros vemos que duran una hora ministrando y no se menciona el nombre del dueño de la iglesia, que se llama Jesucristo. Tenemos que volver a ese mensaje si queremos ver manifestar en los últimos tiempos el poder de Dios. Si queremos ver la gente siendo libertada del temor, si queremos ver la gente siendo sanada de esta pandemia, tenemos que predicar el mensaje de la cruz. La palabra dice que Él en la cruz llevó todas nuestras enfermedades. Dígale a la gente que cuando recibe al Señor, recibe un paquete, no solamente la salvación, también recibe sanidad y liberación. Pero eso nada más se encuentra en aquel que murió en la cruz del Calvario, no en palabra hueca y vacía, sino en el mensaje de la cruz. Tenemos que volver a ese mensaje. Dice la palabra en 1 Corintios, en el capítulo 2, el apóstol vuelve y le habla a tus hermanos y le dice: así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciarlo, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría. El apóstol fue a los corintios, no fue con su sabiduría humana, y sabemos que el apóstol tenía mucha sabiduría humana. La Biblia dice que el apóstol Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel. Si él quería hablar sabiduría humana, él podía hablarla, pero él dijo que todo eso él lo tenía por basura, por amor a Cristo. Por hablar de la cruz, vamos a volver a la cruz. Lo que tú aprendiste fuera, no lo traiga para acá adentro, porque aquí nada más es el mensaje de la cruz. Aquí es el mensaje de Jesucristo que trae
el poder de Dios. Él dijo que Él no fue con palabras de excelencia o de sabiduría humana, la cual se suenan bonitos los mensajes, pero están que vacíos, porque no están hablando del dueño de la iglesia. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Oye lo que dice el apóstol, que él se propuso en su corazón no saber nada de las cosas que él sabía antes. Iglesia, tiene que proponerte en tu corazón, y tú que me estás mirando, el único que puede salvarte, el único que puede librarte de todas las cosas que están sucediendo, es aquel que murió en la cruz. Él dice que él no se propuso saber nada, sino que a Cristo y a este crucificado. Queremos ver poder en la iglesia. Vamos a predicar la palabra de la cruz, que es lo único que trae liberación, restauración y salvación a la gente. Y es lo único que hace que el Espíritu Santo se mueva. El Hijo vino a glorificar al Padre, pero el Espíritu Santo vino a glorificar al Hijo. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, cuando nosotros hablamos de su muerte y de su resurrección, entonces el Espíritu Santo empieza a manifestarse, no con sabiduría humana, no con elocuencia humana, sino con la palabra de la cruz. Eso es lo que dice el apóstol. Dijo que él se propuso en su corazón no saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. Tenemos que volver a ese mensaje. Y dice el 3: y estuve entre vosotros con mucha debilidad y con mucho temor y temblor. Y así cada vez que yo tengo que agarrar este micrófono parece como si fuera el primer día. Porque cuando uno habla la palabra, usted o le da vida a la gente o le da muerte. Pero si hablamos de Jesucristo, vamos a dar vida. Porque Él es el único que le da vida. No es mi sabiduría, no es mi ciencia, es la palabra de la cruz que puede libertar a un cautivo. Es la palabra de la cruz que va a traer paz a la iglesia. Es la palabra de la cruz que va a traer sanidad a la iglesia. Es la palabra de la cruz que va a traer la unidad dentro de la iglesia. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Solamente el Cordero de Dios es el único que liberta a los drogadictos, es el único que liberta a los homosexuales, es el único que liberta a la prostituta. Solamente la palabra de la cruz. Estamos viviendo los últimos tiempos. Si queremos ver el poder de Dios, tenemos que volver a la cruz. Tenemos que volver ahí. Y yo digo esta palabra con temor y temblor. Yo no estoy en contra de la ciencia y la sabiduría. Yo no estoy en contra de eso. Yo no estoy hablando en contra de eso. Yo lo que estoy diciendo, lo que dice la palabra, es que si predicamos a Cristo y a este crucificado, entonces vamos a ver el poder de Dios en la iglesia. Solamente con Jesús se puede libertar un cautivo. Solamente con la sangre de Cristo, hablando de la cruz. Lo que pasa es que tu mensaje es sencillo y nosotros queremos ver la profundidad. El apóstol dice antes que hay muchos que quieren ver señales. Dice en 1 Corintios el 21: pues muchos que en la sabiduría de Dios no conocieron, mediante la sabiduría agradó a Dios a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hay muchos que están buscando sabiduría y están buscando señales. Y todo eso está en la cruz. Yo leí el 21 y el 22. Pero es la palabra de la cruz. El 23 de 1 Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente trompezadero, más para los gentiles locura, más para los llamados judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Usted quiere sabiduría, usted quiere poder, predique a Cristo y a este crucificado. Es ahí que está el poder, es ahí que está la sabiduría.
es predicando el mensaje de la cruz. Volvemos al capítulo 2. Es predicando ese mensaje. Versículo 4. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuadida de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Con demostración del Espíritu y de poder. Porque cuando se predica la palabra en la cruz, va a haber ¿qué? Señales, prodigios, va a haber poder y va a haber demostración del Espíritu Santo. Si predicamos esa palabra de la cruz, entonces el Espíritu Santo se va a manifestar y el poder de Dios se va a manifestar. Entonces, si no hay poder de Dios en la iglesia de este tiempo, es porque el mensaje de la cruz no se está predicando. Porque si predicamos la muerte y la resurrección de Cristo, el mensaje va a ser de poder. Dice la palabra aquí, que si predicamos ese mensaje, va a haber poder. Si no, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder que da Dios. Entonces, que hay mucha fe fundada en sabiduría humana. Porque son elocuentes, porque hablan bonito. Pero el apóstol dice que no esté fundada tu fe en eso, sino que en el poder de Dios. Dice la Biblia. No sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Iglesia, tenemos que volver a ese mensaje. Porque hay iglesias que no se mueven ni un mosquito, pero hablan de todo el mundo, pero no hablan del dueño de la iglesia. No hablan del mensaje que impacta las almas. Que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios tomó una decisión desde el principio cuando Adán pecó y mató un corderito, pero estaba apuntando ¿a qué? Al cordero que quita el pecado del mundo. Que Juan el Bautista dijo: he aquí, Él es el cordero, Él es el ungido, Él es el enviado de Dios. Nuestro mensaje, el centro tiene que ser Cristo. En este tiempo que hay tantas cosas, que se está viviendo tanta situación, háblele de Jesús. Háblele a la gente que Jesucristo murió por ellos, que hay esperanza en la cruz, porque Él no se quedó en la tumba, dice la Biblia mía. Vamos a volver a ese mensaje. Vamos a saturar la iglesia de la cruz si queremos ver el poder de Dios. Vamos a hablar el mensaje que salva, el mensaje que rompe a la gente. Porque el enemigo se ha encargado de sacar el mensaje de la cruz, trayendo muchos mensajes que parecen coche. Y no hemos olvidado de la palabra. Estamos viviendo con la corriente de este mundo, con motivaciones humanas que lo único que hacen es que alimentan la carne, que alimentan el alma, pero no libertan el espíritu. Porque para libertar a una gente, usted tiene que hablarle del que murió en la cruz del Calvario. Usted tiene que hablarle de Jesús. Usted tiene que hablarle que hay uno que pagó el precio para que ya no viva en pecado. Que hay uno que pagó en la cruz. Que hay uno que se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida. Iglesia, vamos a volver a ese mensaje. Aun cuando Cristo se iba, ese fue el mensaje que salvó a uno de los ladrones. Aun cuando el Señor estaba siendo crucificado, ahí Él mostró cuál es el mensaje que la iglesia tiene que ministrar. Y por eso los apóstoles vieron el poder de Dios manifestado en Hechos de los Apóstoles. Porque ellos nada más hablaban
de eso. Ellos nada más hablaban, y ese que ustedes crucificaron, y ese que ustedes mataron. Ellos no hablaban de otra cosa sino de Jesucristo. Ellos no predicaban de ellos. Ellos no predicaban de los sacerdotes. Ellos estaban predicando de Cristo. Si queremos ver el poder de Dios manifestándose ahora en los últimos tiempos, si queremos ver que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia, se mueva en los hogares, vamos a comenzar a hablarle de aquel que murió en la cruz del Calvario, de aquel que vino del cielo, el único que conoce el camino al paraíso, y se llama Jesucristo. El único que puede darle vida a un pecador, el único que puede libertar a un pecador. Y me llama la atención, hay un ejemplo palpable de los apóstoles, cómo ellos comenzaron el primer mensaje. Y la Biblia dice que cuando el apóstol Pedro predicó ese mensaje de poder, dice la palabra que se salvaron 3,000 y el segundo se salvaron 5,000. ¿Por qué no vemos las almas salvándose? Porque no le estamos hablando verdaderamente de la cruz. No le estamos hablando del mensaje que el Señor trajo del reino, pero el reino se llama Jesucristo. El reino no es un código, el reino es Cristo con nosotros, la esperanza de gloria, dice el apóstol. Cristo en nuestro corazón. Él le dijo a los fariseos y a los judíos: el reino está entre vosotros. ¿Y quién era? Era el Rey de Gloria. Háblale a la gente del Rey de Gloria, así como le hablaban los apóstoles. Hechos 2:22. Pedro ministrándole a los apóstoles: varones israelitas, oí esta palabra, Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios, que entre vosotros, con la cual hizo maravilla y prodigio y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregó por determinado consejo de Antipas de Dios, prefiriendo matar por mano de inicuo y crucificarlo. Dice que él lo entregó a la cruz. ¿Pero quién? El Padre. Sí lo llevó a la muerte, pero mira lo que dice el otro. Ellos no me hablaban de eso. El cual Dios levantó, suelto que los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera detenido por ella. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. La muerte no podía agarrar al Creador. La muerte no podía destruir al Creador. Dios determinó que su Hijo venga a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida. La palabra dice que Dios buscó a alguien en los salmos, alguien que buscara a Dios. La Biblia dice que todos nos descarriamos, mas Él cargó el pecado del mundo en Jesús. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Él no cometió un pecado, mas Dios determinó para salvar la humanidad cargar todo el pecado en Él. Y dice la Biblia: angustiado Él, no abrió su boca, como oveja fue al matadero. Con lo impío fue contado, pero ahora Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo doblen rodillas delante de Él. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Todo el mundo tiene que confesar que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiere decir que si tú no confiesas al Señor, en este tiempo un día tú te vas a ver cara a cara con Cristo. Porque la palabra dice que el Padre le dio todos los juicios al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Él es el centro. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada había existido.
Dice la Biblia que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces de Él tomamos nosotros la gracia y gracia sobre gracia. Es por su gracia que yo estoy aquí, porque Él me amó cuando yo era pecador. Él no fue nadie. Para muchos yo no tenía remedio, pero su gracia me alcanzó. La gracia del que murió en la cruz del Calvario. Dile a la gente que hay uno que quiere darle la gracia, que no importa la condición que esté, aquí está la gracia de Cristo. Los hombres no pueden libertarte. Las mujeres no pueden libertarte. Los hijos no pueden libertarte. El dinero no puede libertarte. Nada de lo que tú estás haciendo te va a libertar. Solamente la gracia del Cordero. La sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario es lo único que puede libertar tu vida. Es lo único que puede darte paz. Hay gente buscando paz en el dinero. Hay gente que dicen que si compran una casa, que si compran algo que tienen en su corazón, van a tener paz. Y todo el tiempo siguen vacíos. Porque solamente Cristo puede llenar el vacío de tu vida. Así que, querido hermano, si tú no tienes paz, empieza a hablar de Jesucristo. Porque el Rey de paz está en tu corazón. Recuérdate que no importa cuántas cosas traiga el enemigo, el Rey de Gloria está sentado en su trono. Y Él nunca ha perdido una batalla. El Cordero salió venciendo para vencer. Es más, la palabra dice que nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó antes de que el mundo fuese. Recuérdate que Dios, antes de que tú nacieras, ya Dios te había llamado. Así que para los llamados, para los escogidos, no importa de qué nación, si Dios te llamó, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Vamos a hablar de ese mensaje de la cruz. Vamos a hablar de ese mensaje que es lo único que liberta al cautivo. De ese mensaje fue que predicaron los apóstoles. De ese mensaje fue que libertó a los 12 discípulos y a más de 500 discípulos. Fue el mensaje de Jesucristo. Arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. Y no otra cosa, sino Cristo es el reino de Dios. No hay que abrir mucho código, nada más hay que mirar la cruz y decirle a la gente que Él murió y resucitó al tercer día. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Que Él vive. Que hay muchos profetas y mucha religión que su líder está muerto, pero el líder de nosotros, la tumba está vacía. Y esa es la esperanza de gloria que tiene la iglesia. Que un día muy cercano vamos a partir con Cristo. Nos vamos a ir con el Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Iglesia, tú quieres ver el poder de Dios, predica a Cristo y a este crucificado. Predica a Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario. La Biblia entera, desde Génesis a Apocalipsis, está hablando de Jesucristo. No importa donde tú pongas el mensaje, siempre termínalo con Jesucristo. Porque Él es el centro de todas las cosas. Él es el centro del universo. Él es el centro de todo lo que existe. Sin Él, nada podía ser. Aún los principados y los potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que yo te hago un llamado, iglesia, a hablar de la cruz. Hablar de la cruz. Hablar de ese mensaje que trae liberación. El mensaje
de la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el mensaje que tiene que volver a la iglesia. Que aún no importa a dónde tú agarres el mensaje, pero recuérdate que ese mensaje es la sombra. Lo agarraste en Génesis, recuérdate que es la sombra de lo que iba a venir. Ya la sustancia nosotros lo tenemos y se llama Jesucristo. Que hay tanta gente desanimado en la iglesia es porque se olvidaron de aquel que murió en la cruz del Calvario. De aquel que no importa la circunstancia que estemos viviendo, siempre le va a estar con nosotros. Él lo dijo bien claro: yo me voy, pero yo no lo voy a dejar huérfano. Yo voy a enviar la promesa de mi Padre. Aún el Cristo de la gloria fue que envió la promesa del Padre. Es más, la palabra dice que Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Tú quieres tener la llenura del Espíritu, habla con el dueño que mandó el Espíritu. Él es el que bautiza. Juan el Bautista dice: viene uno que es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni siquiera de amarrar sus zapatos. Yo a la verdad lo bauticé con agua, pero Él lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él es el que bautiza. Pero la Biblia dice que ya Él no viene con relación al pecado. La Biblia dice que ya el Cristo de la gloria murió una sola vez y para siempre por el pecado. Como está determinado para cada persona que muera. Y dice la Biblia que va a estar bajo el juicio de Dios. Ahora dice que Él viene con el hacha. Y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. El Cristo de la gloria ya viene. Iglesia, vamos a seguir hablando de Jesucristo. Vamos a seguir hablando de Él. Y tú que no conoces al Señor, Él murió por ti. No importa la situación que tú estés viviendo. El que murió en la cruz no murió solamente por la iglesia. La Biblia dice que Él murió por todo el mundo. Él murió por las naciones. En la simiente que Él, dice la Biblia, que van a ser benditas toda la familia de la tierra. Tú quieres que el enemigo no siga haciendo estrago en tu casa. Tú quieres que el enemigo no venga y mate a tus hijos, mate a tu esposa. Entrona a aquel que murió en la cruz del Calvario en tu casa. Que la sangre de Cristo bañe tu casa. Siembra a Cristo en tu corazón y tú verás que tu familia va a cambiar. Porque nadie puede cambiar un ser humano. Solamente la sangre del Cordero. Por eso que tenemos que hablar de la cruz. Porque los psicólogos no cambian a nadie. Los médicos no cambian a nadie. Solamente el Señor puede cambiar una vida que está confundida. Una vida que está destruida. Una vida que no tiene esperanza. Él es la esperanza de gloria. Él es el Cristo de la gloria. Él es el único que puede darte lo que tú estás buscando. Mucha mala noticia hay en el mundo entero. Háblale de la buena noticia a la gente. Que Cristo vino. Que ya hay uno que pagó el pecado de la humanidad. Háblale a la gente de Jesús, como hacían los apóstoles. Terminar con esa escritura que dice ahí en Hechos 2, 31 y 32. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y sigue diciendo el apóstol Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dice el 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Exaltado por la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Él fue humillado hasta lo sumo. El castigo tuyo y mío lo pagó Él en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que la rebelión mía la pagó Jesucristo en la cruz. ¿Tú quieres que tus hijos no sean rebeldes? Háblale de Jesucristo. ¿Tú quieres que a tu esposo se le quite la rebeldía? Háblale de Jesucristo. ¿Tú quieres que a tu esposa se le quite la rebeldía? Háblale de la cruz. Porque la palabra dice que Él quitó nuestra rebeldía. La sangre del Cordero es lo único que cambia el corazón de un ser humano. La sangre del Cordero es lo que cambia el espíritu, porque Él no vio corrupción. El cuerpo de Él no vio corrupción. Él nació santo y murió santo. Él vino santo y sigue siendo santo. Por eso nosotros tenemos que hablar de Él, porque Él es el único que puede santificar la iglesia. Él es el único que puede lavar la iglesia con su sangre preciosa. Él es el único que puede lavar los pecados de un pecador. No la sabiduría humana. No es el mensaje de coaching, es el mensaje de la cruz que trae la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, yo te aconsejo, iglesia, que hable de la cruz. Que hable de Jesucristo. Que si tú tengas el mensaje, pero cuando termina hablando como habló Apocalipsis. He aquí el Cordero de Dios que viene pronto. Aún el Señor, cuando termina la Biblia, termina hablando de la boda del Cordero. Termina hablando del Rey de Gloria, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué nosotros hablamos de todas las cosas menos de Jesús? Comenzamos un mensaje y damos todos los testimonios menos el testimonio de aquel que fue maltratado por los soldados romanos, golpeado cuando era yo que tenía que ser golpeado por él. ¿Por qué no le hablamos a la gente que él pagó ese sacrificio tan grande para que ahora ellos vivan en el paraíso? Que ese precio que él pagó fue muy alto. Que por eso él fue a la cruz. Déjame decirte que cuando Pedro saca la espada y le mocha la oreja a un siervo de los sacerdotes, el Señor le dice: guarda tu espada, Pedro. Y hace un milagro con ese siervo. Y él dice esta palabra: ¿tú te crees que yo no puedo orar a mi Padre y mi Padre va a enviar 12 legiones de ángeles? Entonces, pero ¿cómo se iba a cumplir la escritura? La Biblia dice que él recibió una orden de su Padre. Esta orden fue que recibió. Él puso su vida. Nadie se la quitó. Él la puso. Y él dijo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento yo recibí de mi Padre. Jesucristo murió porque el Padre le dio una orden. Por voluntad propia fue que él murió. Él no tenía necesidad de morir, pero por amor a las almas, por amor a nosotros, él pagó un precio tan alto. Por eso yo te pido en esta hora, hermano que me escucha, habla de la cruz y la resurrección de Cristo. Y tú que no has entronado al Cordero en tu casa, hoy es el día de salvación. No importa la necesidad que hay en tu casa,
Yo te quiero hablar de alguien que ya pagó por tu necesidad, por tu enfermedad y por tu pecado. No importa la condición que tú tengas. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por este mensaje, Señor. Que tú obres de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos y dices: estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá.
porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. ¡Oh! Y empiezan a danzar. Y empiezan a danzar. Y empiezan a correr. En Luna Park levanta la voz y empieza a cantar con libertad. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga: solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre. Ríe todo lo que no podía reír. Grita todo lo que no podías gritar. Hay todo un ambiente de sanidad en este lugar. Hay todo un ambiente de libertad en este lugar. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Extienda sus manos hacia acá.
Señor Jesús, te damos gracias por la vida de Julio Melgar. Te damos gloria porque tú lo has levantado, Señor, como un ejemplo de lo que es ser un modelo de un estandarte de adoración en esta generación. Espíritu de Dios, sabemos que tuyos son los tiempos y las sazones. Los motivos y las razones también son tuyas, Señor. Señor, y ahora mismo hablamos una palabra de sanidad. Reclamamos tu promesa de salud, Señor. Reclamamos que por tu llaga hemos sido sanados, Señor, y nos apoderamos de esa promesa y la impartimos sobre Julio ahora en este momento. Señor, no tomaremos un no por respuesta para su sanidad, sino que proclamamos y abrimos el sí y el amén del cielo sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu, en el nombre de Jesús. Y Él servirá de ejemplo ante la ciencia de lo que puede hacer un Dios. Cuando la ciencia dice basta, Dios dice yo comienzo. En el nombre poderoso de Jesús. Y profetizo sobre ti, Julio, que este será el final de una temporada, pero no el final de la más grande temporada. La más grande temporada está por comenzar. El tiempo del invierno, dice el Señor, está pronto a terminar. Comenzarán a germinar nuevas semillas, de los cuales brotarán nuevos árboles, de los cuales derramaré nuevo fruto sobre tu vida, dice el Señor. Fruto para tu casa, pero también nuevo fruto de adoración y de revelación a las naciones. Por cuanto has sido fiel y no has dudado aún en la peor de las situaciones, te levanto, dice el Señor, como un portador de fruto abundante para las naciones y un estandarte fuerte que pondré el peso de avivamiento de este tiempo en el nombre que es sobre todo nombre, el gran yo soy, dice el Señor. Te bendigo, hermano, en el nombre de Dios. ¿Sabías que nuestra iglesia no está detenida? Tú y yo en nuestras casas somos la iglesia. Así es, no nos hemos parado de trabajar para el reino y llevar el evangelio por las redes. Pero queremos informarte algo, que los martes seguimos en nuestro culto a las 7:30 de la noche por este mismo canal y los domingos a las 9 de la mañana. Si aún no has visto todos nuestros cultos, te invitamos a hacerlo y a compartir para que otros sean edificados como tú y como yo lo hemos sido. Los miércoles y los viernes estamos conectados a las 9 de la noche vía Zoom en nuestra oración congregacional, clamando a favor de nuestra nación y de todo el mundo. Si aún no te has integrado, te invitamos a comunicarte con tu líder para que puedas unirte a nosotros. Los jueves seguimos en pie con nuestro retiro de oración a cargo de nuestra amada Doña Alba. Estos también se realizarán vía Zoom. Si aún no tienes el enlace, comunícate con tu líder de vida discipular. Los sábados son nuestros cultos de jóvenes, de los ministerios diferentes y la red, los cuales se han unido para dar un solo culto a las 7:30 de la noche vía Zoom. Si aún no te has unido, sigue sus redes, @ministerios diferente y @mjlared, para que te enteres de todo lo que acontecerá. Los líderes de vida discipular siguen reuniéndose con sus grupos a través de la aplicación de Zoom. Únete a nuestras redes y disfruta de toda la programación de la Iglesia de la Alabanza Osama.